Y regresamos después de esta breve pausa. Estás en Dojo de Mentalidad. Pasaba así el bloque Japo. Y bueno, ahora abriendo este segundo bloque, nos vamos a meter con el bloque de resúmenes de libros, ¿sí? Hoy con este resumen de libro increíble, con este libraken, ¿sí? De la mano del señor, del gran Viktor Frankl, con su conocido libro El hombre en busca de sentido. Y en este programa número 21, aquí en Dojo de Mentalidad, avanzando, ¿sí? Nos metemos con este libro porque, digamos, yo creo que hay libros que informan, ¿verdad? Hay libros que quizás también no solo informan, sino que enseñan. Y hay libros que no solo eso, sino además te atraviesan, ¿no? Y creo que este es uno de esos libros. Este es uno de esos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de, digamos, El hombre en busca de sentido, del bueno de Viktor Frankl. Y, digamos, para ponerte un poquito apenas en contexto, ¿no? Viktor Frankl fue psiquiatra, ¿sí? Neurólogo, de origen austríaco, ¿sí? Era de Austria. Pero digo, más allá de los títulos, ¿no? que por supuesto son muchas veces importantes, digamos, más allá del título, él fue un hombre que, digamos, atravesó uno de los contextos más extremos que puede vivir un ser humano. Estuvo en campos de concentración nazis, ¿sí? Perdió su familia, perdió su libertad, ¿sí? Perdió, digamos, absolutamente todo lo que estructuraba, ¿no? Formaba parte de la totalidad de su vida, ¿sí? Y sin embargo, no perdió algo muy, muy importante, y justamente es lo que viene hoy a colación, y es el tema, digamos, no perdió el sentido. ¿Y a qué nos referimos, digamos? ¿Por qué referenciamos esta palabra, ¿no? Este sentido? ¿Por qué digamos, el libro se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Él no perdió el sentido, ¿sí? Muchas veces sentido tiene que ver con los sentidos, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la orientación, muchas veces tiene que ver con lo simbólico también, ¿no? Con la orientación a la que uno inclina naturalmente, o al significado que una terminó dando, ¿no? Por ejemplo, su vida, ¿no? Hacia qué sentido tiene hacer o deshacer, o vivir, o encarnar tal o cual proyecto, tal o cual dirección, ¿no? Tal o cual sentido en la vida. Y eso, digamos, esto es lo que hace que este libro sea tan importante, porque no es teoría, eh, simplemente, digamos, no es alguien que, digamos, hablando desde un lugar, digamos, de comodidad, ¿no? De confort, desde un sillón cómodo, ¿sí? Es alguien que escribe desde un lugar de intemperie, ¿se entiende? Desde el límite mismo de lo que es la condición humana, ¿no? De lo que es la existencia humana. Y acá, digamos, es donde conecta perfecto, digamos, con lo que venimos o comenzamos trabajando hoy, al menos en el primer bloque Japo. Espero que le hayan ahí prestado especial atención, porque, por ejemplo, digamos, en el bloque Japo hablamos de Fuji, ¿sí? Digamos, del impacto que vos dejás en el tiempo. Y hablamos también de Tamashi, ¿sí? La presencia con la que vivís cada instante, ¿se entiende? Y, digamos, ahora aparece Frankl, ¿no? A completar esto con una pregunta clave. ¿Para qué hacer todo esto, no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Digamos, porque podés estar presente, pero como bien decíamos en el bloque Japo, ¿no? Con estos conceptos, ¿no? Podés estar presente, pero podés estar vacío. Podés hacer cosas, pero de algún modo, ¿no? Que esas cosas por ahí no tengan un porqué fuerte, un para qué, como decimos en este caso, ¿no? Digamos,
eh, pero sin una dirección, ¿no? Podés hacer cosas, pero sin una dirección. Pero podés incluso sostenerte, incluso, pero sin entender por qué o para qué te sostenés y haces, aún haciendo y sin dirección, ¿no? Y sin estar presente, digo, podés estar en un punto mecánico, en un punto automático, sin tanto propósito en la vida, ¿no? Frankl dice algo que es central en toda su obra. eh, no es el placer lo que mueve al ser humano, no es el poder, ¿sí? Es el sentido, ese sentido que le damos a nuestra vida, a nuestras cosas, ¿no? Y esto rompe justamente con dos grandes corrientes de su época, ¿no? De su contemporaneidad por ahí, con cosas que incluso hemos nombrado en otros programas y que son de público conocimiento, digamos, ¿no? Por un lado tenemos al bueno de Sigmund, no sé si tan bueno, sí, ¿por qué no? Tenemos a Sigmund Freud, ¿no? Que hablaba del placer como motor, ¿sí? Y por otro lado, tenemos al bueno de Adler, ¿sí? Que hablaba también del poder, ¿sí? Frankl dice, el hombre puede soportar casi cualquier cosa si realmente su vida tiene un sentido, ¿no? Si realmente eh, tiene un para qué. Si tiene un para qué, va a poder soportar hasta lo imposible de concebir que uno puede realmente soportar, ¿no? Y esto no es una frase linda hecha para impresionar y decir, mirá qué elocuencia, ¿no? Qué bien que habla, qué justo, cómo calza lo que dice, ¿no? Digamos, esto es algo que él observó en un campo de concentración, ¿se entiende? Él veía, digamos, cómo algunas personas, físicamente incluso, digo, más débiles, sobrevivían y otras, físicamente más fuertes, quizás no lo hacían. ¿Por qué? Porque, digamos, las que sobrevivían tenían algo, un algo pendiente, ¿no? Tenían algo, una deuda, un sentido en su vida, ¿no? No sé, un hijo al que querían volver o que querían volver a ver, un hijo, una hija, ¿no? Una obra que querían terminar, un proyecto que abarcaba el núcleo de su corazón y cobraba mucho sentido, ¿no? Tener esta ilusión para ver si en algún momento se concretan esas cosas, ¿no? Que uno siente tan adentro, una responsabilidad que sentían que de repente no estaba cumplida, ¿no? Algo que en algún momento, digamos, había hecho mella, ¿no? Había cristalizado fuerte, que les daba evidentemente una dirección en la vida, un norte, ¿no? Un por qué, un para qué grande. Y esto es muy fuerte, porque nos obliga a preguntarnos algo incómodo, digamos, ¿qué es lo que nos está sosteniendo hoy? ¿Se entiende? ¿Qué te está sosteniendo a vos hoy, a ti, ¿no? ¿Qué te está sosteniendo? ¿Cuál es el sentido, ¿no? de por qué estamos soportando, de por qué estamos empleando nuestra fuerza de voluntad, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía, ¿no? ¿Qué te está sosteniendo hoy? ¿Sí? No en el extremo de un campo de concentración, gente, ¿se entiende? No, por suerte no estamos en esa situación, pero sí en la vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo que sea el motor, ¿no? ¿Cuál es tu zanahoria? ¿Cuál es ese leitmotiv que está ahí operando en el fondo, ¿no? Cuando digamos, estás cansado, ¿no? Cuando de repente hay dudas de si sí, si no, si avanzar, de cuándo se concretará, de cuándo obtendré los resultados, ¿no? Pero se persiste, cuando quizás no tenés ganas, ¿no? Digamos, de hacer esto, lo otro, digamos, ¿qué es lo que hace que justamente no abandones? ¿Se entiende por dónde va la cuestión? Digamos, ¿qué es lo que hace que no desistas de tu sueño, de eso que para vos cobra sentido? ¿No? Frankl desarrolla lo que él llama la logoterapia, ¿sí? Una terapia que está centrada en el sentido, ¿sí? Y plantea algo que es clave, ¿sí? El ser humano no busca evitar el sufrimiento, por así decirlo, ¿no? Busca que el sufrimiento al menos
tenga sentido, ¿no? Que no sea, que no haya sido en vano, que no sea en balde que estemos atravesando tal o cual penuria, tal o cual esfuerzo, ¿no? Tal o cual sufrimiento, ¿no? Que, digamos, busca que el sufrimiento realmente tenga sentido, por así decirlo, ¿no? Y esto cambia todo, porque no siempre vas a poder evitar eh, lo que pasa, ¿no? Lo inevitable, digamos. Em, pero sí, sí podés, si te das cuenta, siempre quizás has podido y quizás no te das cuenta, no nos damos cuenta. Yo no me he dado cuenta en algunas etapas de mi vida, en algunas situaciones. Siempre podés elegir, ¿se entiende? Em, Elegir, digamos, cómo te posicionás frente a eso que sucedió, que aconteció, que está sucediendo, que discurre, ¿no? Que es. Y acá aparece una de las frases más conocidas del libro, que dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu libertad. Vamos de vuelta, ¿sí? Esta frase del libro que, digo, se lleva a gran parte del libro, ¿se entiende? Puesta ahí por delante, y es muy interesante para darle un par de vueltas a la cuestión. La frase, entonces, de vuelta, entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio, ¿sí? Y en ese espacio está tu libertad, ¿sí? No la libertad externa, ¿se entiende? No la libertad política, ideológica, sino, digo, la verdadera libertad interna, ¿sí? Em, digamos, esto es lo último que alguien te podría quitar, ¿no? Que es lo último que te pueden verdaderamente quitar, digo, y siempre va a necesitar de que uno conceda ese espacio interno, ¿no? Porque no hay quien entre a no ser que uno lo permita, una lo permita. Y es lo único que define realmente lo que sos. ¿Quién sos? No lo que sos, ¿no? ¿Quién verdaderamente sos? ¿Quién verdaderamente sos? Digo, independientemente de lo que... Bueno, hay cosas más profundas aún, ¿no? Pero eso es bastante tope de gama de profundo, ¿no? No estoy hablando del alma, ¿sí? ¿Se entiende? No estoy hablando del espíritu. Estoy hablando del motor de tu vida, más allá de la energía, ¿no? Que viene dada y de las fuerzas que operan en la naturaleza, ¿no? Digo, esta cuestión de que sí está, no está en nuestro dominio, el dominio de la naturaleza en el más amplio sentido, ¿no? En el sentido estricto, último y profundo. Pero sí, digamos, esta cuestión de libertad interna en cuanto a cuál es el núcleo desde el cual decidimos, ¿no? Desde el cual tenemos y activamos nuestra voluntad, nuestra disciplina, desde el cual ejercemos esta energía que nos es dada por la naturaleza y desde dónde nos movemos, ¿no? Es, digamos, nuestra ideología, nuestros principios, ¿eh? Como decía en vez de Vendetta, los ideales son a pruebas de balas, ¿no? Digamos, este mundo invisible, ¿no? Intangible, en donde realmente estamos replegados en nuestra esencia, en ese lugar de paz, en ese lugar infranqueable, intocable, que es quienes somos, en esa libertad última, ¿no? Interna de la que habla Víctor, ¿no? El bueno de Víctor. Y Frankl, digamos, cuenta situaciones donde a los prisioneros, digamos, les quitaban todo, ¿se entiende? Comida, abrigo, dignidad, ¿sí? Los dientes, lo que haga falta, ¿no? Pero había algo que no podían tocar, la decisión interna de cómo vivir o de cómo tomarse eso que estaban viviendo, ¿no? Un poco en relación y en sintonía con el estoicismo que estuvimos en muchos programas trayendo desde el inicio, ¿no? Tocamos toda la historia del estoicismo, trayendo a todos los escolarcas y después a todas las figuras representativas, ya la estola, digamos, la ¿cómo se llama? Ya, digamos, disuelta la escuela, ¿no? Del estoicismo. Digamos, con los personajes más representativos, con quienes encarnaron este tipo de filosofía, la llevaron a la práctica, a la vida cotidiana, al Imperio Romano, ¿no? Siempre se habló de esta cuestión, digamos, interna, ¿no? De que uno es dueño de cómo percibe la realidad, de que uno
puede decidir el cómo nos tomamos las cosas. Entonces, fíjate qué paralelismo se arma acá con el estoicismo. Lo veo muy reflejado de algún modo, ¿no? Y digamos, la decisión interna de cómo vivir lo que estás viviendo te pertenece, ¿no? Algunos en ese campo de concentración se quebraban, evidentemente. Digamos, otros encontraban una forma de mantenerse incluso en ese contexto, humanas, ¿no? Compartiendo un trozo de pan, un pedazo de pan, ayudando a otra persona en la medida de las posibilidades, sosteniendo una palabra, eh, una palmada, un abrazo, ¿no? Una contención, una mirada cómplice, digamos. Y acá aparece algo clave, ¿sí? El sentido. Eh, no es algo abstracto de lo que estamos hablando, ¿se entiende? Eso se construye en actos concretos, digamos, en cómo hablas, en cómo respondés, en cómo tratás a alguien cuando incluso no estás obligada, ¿no? Obligado. Eso conecta directamente con tu vida, porque muchas veces, digamos, eh, esperamos encontrar el sentido como si fuera algo grande, ¿no? Épico, lejano, dorado, ¿no? Como si fuera algo complicado, inaccesible, imposible, y no tiene que ver con eso. Justo también hago un paralelismo, me acuerdo de la parte El sentido, del libro del Tao Te Ching, el Tao Te Ching, también conocido libro que se le atribuye al viejo sabio Lao Tse, pero que realmente a ciencia cierta no se sabe si realmente fue de su autoría verdaderamente. Se dice que realmente no lo escribió, dicen que sí, pero digamos, Lao Tse no estaba en esa onda, ¿no? Hay muchos sabios que fueron retratados y traducidos o a los cuales nos llegan escritos que nunca escribieron, digamos, ¿no? Hay incontables casos de ese estilo y esta no sería mucho la excepción, pero hay un libro, bueno, por lo menos a mí de las versiones, de las traducciones obviamente están en chino, ¿no? De las traducciones del chino al español, bueno, no hay tantas, aunque hay, y no todas son tan exquisitas, o unas son más exquisitas que otras, ¿no? Hay traducciones más fieles, más serias, más robustas, y hay otras ediciones que son más bien de bolsillo. Todas te van a dejar algo, evidentemente. El Tao Te Ching, uno de los que a mí más me gustan, digo, hay varios que he leído muy interesantes. La versión que a mí más me gusta y me parece más exquisita es la que tienen Richard y Wilhelm, ¿sí? Y William Wilhelm, estos dos hermanos, que en realidad hacen una traducción del chino al alemán. Incluso la versión del libro de las mutaciones, del I Ching o I Ching, el libro de las mutaciones de ellos también está muy, muy buena y se lo súper recomiendo. Y justamente se toca el tema del sentido en el Tao Te Ching, como que está, digamos, dividido en dos el Tao Te Ching, ¿no? La vida y el sentido. Y bueno, es un libro que a mí me impactó profundamente y me cambió la vida para siempre. Nunca más volví a ser la misma persona. Eh, por eso se los charlo, por eso se los recomiendo, por eso también digo, he leído varias versiones, diferentes Tao Te Chings de diferentes autores y digo, hago esa salvedad, ¿no? Y un poco en relación, trazando este paralelismo, el sentido, ¿no? Digamos, esperamos encontrar el sentido como si fuera algo, ¿no? Una tarea titánica y, digamos, por supuesto que es un tema serio y darle sentido a tu vida es muy importante, pero digo, no es algo épico, no es algo inalcanzable y lejano, ¿sí? Frankl dice, no, digamos, el sentido está en lo que haces hoy. No tiene que ver con hacer algo, como te decía, gigantesco o súper difícil, ¿no? No tiene que ver con hacerlo en el futuro o necesariamente con algo del pasado, sino que tiene que ver con lo que haces en este momento. El sentido está en lo que haces hoy, en cada momento, ¿sí? En cómo atravesás lo que te toca, en cómo respondés a lo que no elegiste y te tocó, ¿no? Porque, digamos, hay algo que es inevitable, ¿no? El sufrimiento, gente, forma parte de la vida, ¿no? ¿Quién no ha sufrido de diferentes maneras por diferentes motivos? Eh, digamos, pero digamos, el vacío, eso sí, es evitable, ¿no?
digamos, y acá aparece otro concepto fuerte, el vacío existencial del que él habla y el que muchas veces quizás lo he visto muy a menudo, ¿no? Muchas personas han atravesado, han sentido ese vacío, ¿no? En la vida cuando carece de sentido, cuando carece de un norte, de un propósito. Digamos, esa sensación de no saber para qué estás haciendo lo que haces. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado en una parte, sobre todo, bueno, lo sentí más fuerte que en otra, cuando estás descubriendo el mundo y tenías una imagen, ¿no? Como cristalizada de, esto es así, y de repente ese mundo se resquebraja, ¿no? Descubrís una mamushka dentro de otra mamushka, otro mundo dentro del mundo que pensabas y otros mundos incluso paralelos, ¿no? Maneras diferentes de abordar la realidad, diferentes estrategias, pensamientos. Y entonces, digo, empieza a resquebrajarse esa imagen que tenías del mundo o de vos mismo o vos misma, ¿no? Y eso, esa sensación de no saber, digamos, para qué estás haciendo lo que haces, al menos es en esta etapa o de un tiempo hacia acá, digamos, tiene que ver de algún modo con también cierto automatismo, venir como chipeado de una forma, como venir cumpliendo, o venir, digamos, bajo un libro de reglas, haciendo, pero de repente no, sin estar realmente presente, sin sentir ya, ¿no? Llegando al punto culmine en el cual se termina de resquebrajar digamos, la realidad para vos. Y bueno, ¿no? Algo que ya no estás sintiendo, ¿no? Que evidentemente te sumerge en una suerte de crisis. Y ojo que crisis en Oriente es igual a oportunidad. No se toma como algo negativo necesariamente, aunque conlleve ¿no? Y contenga dificultades en sí, un cambio de etapa, ¿no? Y esto hoy es más común que nunca, ¿sí? Porque digo, hay personas que tienen todo resuelto, pero no saben ni para qué viven. ¿Se entiende? Y esto genera ansiedad, genera depresión, genera desconexión, genera malestar en una misma y en derredor, ¿no? En el alrededor, con las demás personas, con las demás. Entonces, digo, podríamos decir que cuando no hay sentido, porque digamos, cuando no hay sentido, entonces evidentemente todo termina pesando más, ¿no? Y cuando hay sentido en contraposición, ¿no? Bueno, todo se ordena, vamos más por la vereda soleada, eh, ¿no? De la calle, por la acera en donde el sol brilla más, donde el color es más nítido, todo se vuelve de algún modo más fácil, cobra sentido, ¿no? Se vuelve más claro. Entonces, hasta acá, digamos, un poco esta primer parte, este primer sobrevuelo, eh, esta primera parte de resumen de este libro increíble. Y ahora un poco, digamos, como que lo divide en dos partes. Y un poco en esta segunda parte, digamos, la idea es, digamos, cómo vamos a bajar esto a tierra, ¿se entiende? Cómo, digamos, entrenar sentido en la vida cotidiana. ¿Cómo se construye el sentido? ¿Cómo se pierde el sentido? ¿No? ¿Y qué ejercicios concretos, digamos, propone Frankl para empezar a trabajar este aspecto tan importante en la vida? Por cierto, si conoces a alguien que de repente este material le pueda venir bien, no dudes en compartírselo, ¿sí? Esto está hecho, digamos, con esa intención, ¿no? Con la idea de aportarle a la gente un sostén, una idea, un espacio, ¿sí? Y bueno, y hasta acá, digamos, vimos algo clave, digamos. El ser humano no necesita una vida perfecta, ¿se entiende? No necesita una vida de postal. Necesita una vida con sentido, ¿sí? Una vida que tenga sentido. Ahora, digamos, ¿cómo se construye eso en la práctica? Bueno, Frankl, digamos, plantea tres caminos concretos, digamos, para encontrar sentido, ¿sí? No son teóricos, son aplicables hoy. Y la idea siempre esa, en el dojo de mentalidad, nuestra idea, la idea medular, es que siempre puedas llevar a la práctica estas cosas de las que dialogamos, estas cosas que reflexionamos, estas herramientas que refrescamos o que descubrimos, ¿no? Algunos están refrescándolas y ya las conocían, pero quizás están en desuso, las tapó el polvo del tiempo, ¿se entiende? O a veces
digo, hay información, pero viste, falta un poco de voluntad y el refrescarlas renueva esa esperanza, esa energía, esa voluntad, ¿no? Y el descubrirlas, bueno, hace que de repente digas, che, mirá qué interesante este punto de vista, mirá qué interesante esto que plantea este autor, por eso los resúmenes de libros, por eso este espacio, ¿sí? Entonces, digamos, esta cuestión que puede ser tranquilamente aplicable hoy, digamos, Frankel plantea, digamos, por así decirlo, tres caminos, ¿no? Un primer camino que tiene que ver con el sentido a través de lo que haces, ¿sí? Tu trabajo, tu proyecto, tu creación, ¿sí? Tus sueños, ¿no? Eso que te afana, que te ocupa, digamos, no importa si es grande o chico, no tiene que ver con esta cuestión de la magnitud o de la escala, sino más bien, digamos, importa si estás alineado, ¿no? Alineada, si eso está alineado con vos, ¿no? Que tiene algo para vos, algo que tenga valor para vos, ¿sí? Porque, digamos, podés hacer muchas cosas y de repente por ahí no construir tanto, ¿no? O construir poco y nada o nada. Y podés incluso estar entreteniéndote y gastando el tiempo, pero no terminar de realmente realizar algo que tenga que ver con eso que para vos tiene valor, ¿no? Que para ti tiene valor. Digamos, y quizás en contraposición, ¿no? Un poco en contraste, podés hacer poco, pero con dirección, ¿sí? Y un ejemplo simple, por ejemplo, son dos personas trabajando. Una cumple el horario, ¿no? Las dos trabajan en el mismo lugar y tienen un horario, ¿verdad? Eh, una, por ejemplo, cumple horario, ¿va? Y cumple horario y hace lo que tiene que hacer, por así decirlo. Y otra siente que no solo va a cumplir un horario y está haciendo lo que tiene que hacer, sino que le da el sentido a esta cuestión de ir a pasar las horas a trabajar en ese lugar. La otra persona está sintiendo que de verdad está construyendo algo, que está aportando un bien, que lo que hace tiene sentido, ¿no? La acción es la misma, la experiencia interna, bueno, es completamente distinta, completamente diferente, ¿sí? Entonces, la pregunta no es solo ¿qué estás haciendo hoy?, sino que es ¿para qué lo estás haciendo? Y eso marca realmente la diferencia, ¿sí? Un segundo camino que plantea Víctor, ¿sí? El bueno de Víctor Frankl, en este libro, El hombre en busca de sentido, eh, el hombre como ser humano, ¿no? El hombre, la mujer, todos, todas, ¿se entiende? El sentido de la vida, ¿no? Digamos, en este segundo camino, Víctor, digamos, se mete con el sentido a través de lo que vivís, ¿sí? Las experiencias, los vínculos, el amor, ¿sí? Digamos, Frankl dice algo muy potente, eh, digamos, el amor es una de las formas más profundas de sentido. Pero no el amor romantizado, no el amor rococó, digamos, el amor idealizado, el amor de Hollywood, ¿no? Él habla del amor como acto, ¿sí? Digamos, que tiene que ver con el amor que ve a la otra persona, tiene que ver con ver al otro, a la otra, ¿no? A la otra edad, con reconocerla, ¿no? Como esta frase que tenían los mayas, yo soy otro tú, los mayas de México hablo, ¿no? Digamos, ver al otro, ¿no? Reconocerlo, ¿sí? Tiene que ver con una calidad de amor que tiene que ver con estar presente, ¿sí? En el campo de concentración, él sobrevivía muchas veces, por ejemplo, pensando en su esposa, ¿sí? Que era lo que realmente le daba sentido también a su vida, ¿no? No sabía si ella estaba viva, pero sí sabía y sentía profundamente que le amaba, ¿no? Y que era alguien muy importante y que le daba sentido a su vida. Y evidentemente ese vínculo también le daba este norte, esta dirección, este sentido del que hablamos, ¿no? Y eso le ayudó en muchas oportunidades a sobrevivir, a estar atravesando ese horror, ¿sí? Y esto es importante, esta salvedad es importante, porque digo, hoy muchas veces subestimamos lo cotidiano, ¿sí? Eh, y digamos,
eh, no sé, el poder de una charla, ¿no? Una simple charla con alguien, incluso con un desconocido. No tiene por qué necesariamente ser una charla con alguien conocido, conocida, ¿no? Subestimamos de repente un momento compartido con alguien, un gesto, un simple gesto, gente. Eso de cruzarte y saludar, ¿cómo le va? Buen día, ¿no? Gestos, cositas minúsculas, ¿no? Y ahí también hay sentido, ¿sí? Porque no solo se juegan tus principios en cada gesto, pues, evidentemente se desliza, digamos, quién sos, desde dónde percibís, ¿no? Cuál es tu ética en la vida, tu manera de dirigirte, digamos, y entendamos esto, digamos que, digamos, no todo pasa por logros, ¿sí? Entonces, eh, por cosas monumentales, por cosas demostrables, ¿no? Hay cosas que son muy íntimas, muy cotidianas, muy ordinarias y muy sencillas, y está buenísimo que la vida esté conformada también de momentos simples, ¿no? Tan comunes, en donde, por ejemplo, ahí se desliza un gesto y ese gesto realmente es lo que cobra sentido a incluso ser humanas, no ser humano, gente. Eh, y luego encontramos este tercer camino del que él habla, ¿no? El sentido a través de cómo enfrentás lo inevitable. Eh, Me viene una frase muy hermosa que en algún programa la nombré y a lo largo de la vida la he compartido como curiosidad porque me vuelve y me vuelve. Una frase que leí en un libro de Anthony de Melo, un grande, él fue sacerdote, pero también fue un pensador, eh, filosofaba, ¿no? Y tiene unos libros muy interesantes que no necesariamente hablan de religión. Él admiraba mucho también la sabiduría y sobre todo también la sabiduría de Oriente. Y en uno de sus libros me acuerdo una frase me acuerdo algunas frases, no solo una. eh, digamos, en una página en este libro, Un minuto para el absurdo, ¿sí? Hay una parábola, siempre compartía, ¿no? Como aforismos, frases, parábolas, dichos, muchos como dijo el maestro, ¿no? Y en este caso comienza así. Dijo el maestro, la sabiduría consiste en cooperar incondicionalmente con lo que está sucediendo, con lo inevitable. No lo estoy diciendo literal, casi literal, ¿no? La sabiduría consiste en cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Eh, y evidentemente me hace recordar, ¿no? A este autor, a Anthony de Melo, con esta frase increíble para mí, inolvidable, porque me pareció que tuvo tanto sentido. Me pareció digamos, muy increíble cuando la leí, pero digo, a medida que pasan los años, va cobrando cada vez más peso. ¿Se entiende? Porque he ido constatando que, sí, verdaderamente la sabiduría consiste en cooperar incondicionalmente con lo inevitable, con lo que está sucediendo muchas veces, ¿no? A veces nos afanamos muy tercamente en seguir con lo que queremos, no tiene nada de malo la tesonería, la tenacidad y la terquedad en el buen sentido, porque a veces digo, esto habla de cierta disciplina o cierto foco y cierto norte, pero cooperar con lo inevitable a veces implica también dejar de ser tercos, tercas, gente, ¿no? Y aprender a leer entre líneas, entre bambalinas, ¿no? Que hay algo que se está deslizando que evidentemente pide otro tipo de calidad, de respuesta, de acción, de, no sé, de flexibilidad por nuestra parte para que justamente eso que es inevitable que esté sucediendo, digo, devenga del mejor modo, ¿se entiende? Entonces, este tercer camino que plantea, digamos, Viktor Frankl acá, el sentido a través de cómo enfrentás lo inevitable, me parece muy grosso, muy atinado, ¿no? Y este es el más difícil, ¿se entiende? Porque, digamos, cuando no podés cambiar lo que pasa, una pérdida, una enfermedad, una situación injusta, digamos, ahí ya no podés elegir el contexto, no está dada esa posibilidad. Lo que hay es lo que toca, es lo que devino, lo que aconteció, lo que está sucediendo, lo que irrumpió de un modo abrupto, incluso violento, ¿no? Está pasando lo que está pasando. Es algo objetivo que es lo que es, ¿no?
pero sí dice que sí podés elegir la postura que tomas ante ello, ¿no? Un poco en relación a lo que hablamos un poco antes y a esto del estoicismo que te nombraba, ¿no? Hay muchos pensadores y muchas corrientes que también abordan este tema, que es muy interesante. Es universal, es humano, y no, cuando pasa lo que pasa es lo que es, ¿no? No hay de otro sabor. Entonces, acá es donde aparece el nivel más alto de libertad, yo creo. Contale a Nelson Mandela, ¿no? O a tantas otras y otros que han atravesado eh, cosas realmente impresionantes, ¿no? Muy difíciles de vivir y de afrontar y de atravesar, ¿no? Frankl dice, cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Se entiende? Frankl dice, entonces vamos a repetir, cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiadas y desafiados a cambiarnos a nosotros y a nosotras mismos. ¿Se entiende? Esto no es mera motivación, no es una frase motivacional. Está hablando de algo que él tuvo que hacer porque no quedó de otro sabor. Estaba en un campo de concentración, gente. ¿Se entiende? Esto no es algo motivacional. Si te motiva, bien, enhorabuena, porque está buenísimo como motivación, pero hablamos de algo profundamente incómodo, ¿se entiende? Aceptar algo que es casi imposible de aceptar, ¿no? Porque te saca, digamos, del lugar de víctima, evidentemente, salís de tu pobre de mí, del arquetipo del pobre de mí. Yo creo que el arquetipo del pobre de mí, ¿no? Se rompe con el arquetipo del guerrero, de la guerrera, ¿no? Como en la línea de Don Juan, ¿no? De Carlos Castaneda, digamos, no existen para un guerrero, ¿no? En la acepción que le dan dentro de esa cosmovisión, no es la simple definición de pizarrón, ¿no? de la Real Academia que normalmente entenderíamos. La acepción, el significado que se le da al guerrero y a la guerrera en la cosmovisión de los indios yaqui del norte de Sonora, tiene que ver con esto, ¿no? Con estar plantados en el mundo desde un lugar muy particular, ¿no? Desde una filosofía, desde un punto de vista, desde una predisposición, ¿no? Desde un punto de encaje de la realidad, como bien dicen, ¿no? Para el guerrero no existen cosas ni buenas ni buenas ni malas, ¿no? Para los guerreros la vida solo trae desafíos, y los desafíos no son ni buenos ni malos, son simplemente desafíos, ¿no? Y esto, evidentemente, con la actitud del guerrero o la guerrera, bueno, te saca de la cuestión de la victimización, ¿no? Del pobre de mí, y te pone en un lugar de responsabilidad absoluta ante lo que acontece y ante lo que tomás como decisiones, y lo que se convertirá a través de cada acción en tu vida, ¿no? Quizás no elegís lo que te pasó, pero sí elegís qué hacer con eso, ¿no? Ahí está el tema. Y esto conecta con algo muy concreto, con la vida cotidiana, gente. Porque digo, no hace falta ir a un extremo para aplicar esto, ¿no? En este caso habla Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración y vivió algo horripilante, ¿no? Eh, digamos, te pasa algo que no te gusta, ¿no? Un problema, una discusión, un resultado que no esperabas. Bueno, ahí aparece el espacio, ¿sí? Ese espacio del que hablábamos antes, ¿recordás? Que repetí la frase, en ese espacio está tu libertad, ¿no? Ese segundo donde podés reaccionar o responder, no solo reaccionar, sino responder, bueno, y en ese segundo, en ese espacio, se define el tipo de persona que terminas siendo, ¿no? Que sos. Y ahora, digamos, bajemos de algún modo esto a ejercicios concretos ya. Un primer ejercicio, ¿no? Escribí tu para qué. Un ejercicio muy potente, gente, que realmente incluso te puede, ¿no? Movilizar. No lo tomemos como algo malo, sino de manera propositiva, constructiva, ¿sí? Escribí tu para qué. Tu para qué en la vida, ¿no? No es algo perfecto. No tiene que ser algo definitivo, sino algo honesto, ¿sí? ¿Por qué haces lo que haces hoy? ¿Sí? Una cosa es estar laburando para pagar el mes, tu casa, ¿no? Tu comida, el morfi, como decimos en Argentina. Y otra cosa es estar trabajando no solo para eso, sino para sacar a tus hermanos, a tu hermana, ¿no? De la pobreza, para darle una jubilación a tu viejo o tu vieja que deje de laburar. Digamos,
eso es agradecimiento, generosidad, ¿no? Muchas veces estamos mirándonos el ombligo y a veces digo, en vez de hacer para uno mismo nada más, ser tan generoso de volverte totalmente rico para ayudar a un montón de gente, ¿no? Digamos, no volverse rico por la riqueza en sí, en el sentido monetario, simplemente hablando, ¿no? Digo, ¿por qué haces lo que estás haciendo hoy? ¿Cuál es tu gran porqué? ¿Qué es lo que te mueve la aguja? ¿Sí? Si no tenés respuesta, no te preocupes, tranquila, tranquilo, no estamos en la escuela, no estamos ante digamos, una evaluación, para nada. Esto lo estamos convidando desde este espacio de reflexión, desde la lupa, ¿no? Desde el filtro de lo que es este libro que trajimos hoy, este resumen del libro de Viktor Frankl, y bajando simplemente una propuesta práctica que te pueda sumar a tu vida, no para torturarte ni torturarnos para nada, no, es todo lo contrario, digamos, para justamente resignificar un poco si de repente perdiste el sentido ahí o esta etapa está como costando un poco, bueno, el por qué estás haciendo lo que haces hoy, el para qué lo estás haciendo, puede traerte como un bálsamo, un gran alivio, y si no tenés la respuesta, no te preocupes, ¿no? Ya tenés por lo menos un punto de trabajo, un punto de partida para empezar a encontrar ese porqué, para redefinir y resignificar en esta nueva etapa. Yo lo veo, por ejemplo, para mí pasó la primera mitad de mi vida, ¿no? Tengo 45 años en este presente. Digo, bueno, ¿qué es lo que quiero para esta segunda mitad de mi vida, ¿no? Hasta aquí hubo muchísimos ejercicios, muchísima exploración, práctica, ¿no? Bueno, digamos, para mí, digamos, resignificar esta cuestión de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué lo voy a hacer, qué sentido le quiero dar, ha sido muy importante y bueno, Dojo de Mentalidad es parte de este sentido de mi vida en esta segunda etapa, y espero que llegue esta buena intención para con todas y todos ustedes, ¿no? Un segundo ejercicio, por ejemplo, tiene que ver con, que plantea el libro, ¿no? Detectar, digamos, dónde estás en automático, en qué área de tu vida de repente estás un poco mecánica, ¿no? Estás viviendo una suerte de mecanicidad, estás medio viviendo un automatismo. ¿En qué parte de tu vida estás cumpliendo, sí? Pero sin sentido, realmente no lo estás sintiendo, no estás ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué está pasando esto? ¿No? Si de repente puede ser, no sé, en el trabajo o en las relaciones o con, ¿no? El simple hecho de algunos hábitos también, no para juzgarte a vos misma, a vos mismo, sino para verlo, simplemente para observarte, para acecharte, ¿no? Como decían en Carlos Castaneda, digamos, acechar el conocimiento, ¿no? El conocimiento acecha tras los arbustos, ¿no? Para acecharnos a nosotras y nosotros mismos, para poder ver, ¿no? Y cuando vemos nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, evidentemente cambia el sentido. Porque, digamos, lo que no ves, no lo podés cambiar. Y acá es donde hay una frase que me encanta desde hace un tiempo. Hay algo mal que no está bien y hay algo bien que no está mal, ¿no? Cuando hay algo mal que no está bien, aunque suene simpática la frase, y está muy buena como chascarrillo, ¿no? Para meter como muletilla de vez en cuando, es muy simpática la frase, muy entradora, pero muy cierta, porque el primer paso para poder cambiar algo es poder verlo, ¿sí? Aceptar que hay algo mal que no está bien. Y eso ya es estar conscientes, ¿se entiende? Entonces es muy importante partir, aunque sea desde este punto, y de ahí en más, bueno, el efecto dominó, caerán las fichas, ¿no? El efecto compuesto, de la bola de nieve, ¿no? Irá cobrando tamaño, irá cobrando fuerza para poder cambiar. El primer paso es verlo, ¿no? Un poco en este ejercicio se plantea eso, observar, ¿sí? Observar un poquito, por qué haces lo que haces hoy, ¿sí? Y detectar, digamos, en dónde estás ahí un poco en automático. Y un tercer ejercicio, resignifica algo difícil para vos. Es decir, elegí una situación que te haya dolido, que te haya jodido un fajo, como dicen en una frase española que me encanta, de un rapero. Elegir una situación que te haya realmente costado, ¿no? Y hacete esta pregunta: ¿qué puedo construir a partir de esto? ¿Se entiende? ¿Qué puedo construir desde el lugar propositivo, constructivo, ¿no? Digamos, ¿cuál es el don oculto que trajo quizás esta situación a mi vida, a mi puerta y no vi?
¿Y qué puedo sacar en limpio de ahí? ¿Cómo puedo resignificar esto? ¿No? Elegí algún tipo de situación que haya sido difícil y pregúntate no por qué, sino para qué sucedió y qué puedo aprender de esto y que a raíz de esto qué es lo que yo puedo mejorar. No hablo con quedar, digamos, resentidos, ¿no? Atajados, dolidos, porque bueno, evidentemente quizás hay situaciones que nos impulsan a movernos con más tino, con más pie de plomo, a estar más observantes, ¿no? A empezar a recibir ciertas señales para no creer que esto es esto y esto no es esto y esto es esto y no lo otro. ¿Se entiende? Nos han pasado de que nos engañen, de que pasen cosas, ¿no? Bueno, de algún modo lo hemos habilitado, lo hemos permitido, evidentemente, quizás no por maldad, por inocencia, por falta de conciencia, de información, por lo que fuere, ¿no? Pero, digamos, resignificar esto difícil que vivimos, no para negarlo, no para romantizarlo tampoco, no, digamos, para nada de esto, sino para usarlo como combustible, como nitroglicerina, para llevarlo a otro punto, ¿sí? Para llevarlo al próximo nivel, a la nueva, mejor versión de nosotros y nosotras mismas, mismos, ¿se entiende? Porque si el dolor, digamos, no tiene sentido, si no tuvo sentido haber atravesado tanto dolor, tanta cosa, y realmente te va a pesar, digo, va a doler, ¿sí? Pero en cambio, si tiene un sentido, evidentemente si le damos un sentido, y un sentido ulterior, digamos, máximo, alto, un sentido espiritual, si le damos un sentido de crecimiento, y bueno, evidentemente va a haber una transformación. Y acá, digamos, cerramos con algo importante, ¿no? El sentido no es algo que encontrás una vez y listo, bueno, listo, ya está, ya encontré el sentido. El sentido se construye todos los días, en decisiones pequeñas, en gestos, en cómo vivís lo que te toca. Digamos, y esto conecta directamente con el espíritu del dojo de mentalidad, ¿sí? Eh, que es un espacio de práctica también, obviamente un espacio de reflexión, pero un espacio para la práctica también, no para saber más, para venir de sabiondos y querer ser más que alguien, porque no se trata de eso, nadie es más que nadie por saber lo que sea, ¿no? Nadie descalifica o inhabilita a la humanidad de nadie por saber esto o lo otro, para nada. Sí, no tiene que saber no tiene que ver, digo, con saber más, sino que tiene que ver con vivir mejor, ¿sí? Con usar este tipo de espacios de prácticas para vivir mejor, de usar este tipo de prácticas para llevar nuestra vida a otros niveles de desempeño, a otros niveles de éxito, a otros niveles de paz, de armonía, de contento, de felicidad, ¿se entiende? Para revisar, para ordenar, para elevar la forma en la que pensás, en la que estás en el mundo, y la forma en la que actuás, ¿sí? Porque al final, digamos, tu vida no está definida por lo que te pasó necesariamente, ¿no? Sino es que está definida por el sentido que vos le diste a eso que viviste, por el sentido que le das a eso que te tocó padecer, vivir, atravesar. Y un poco ya para el cierre, digamos, no siempre vas a poder elegir el camino, pero quizás siempre podés elegir cómo caminarlo. Y eso es lo que hace toda la diferencia. ¿Qué te pareció hasta acá? Una bomba, ¿no? Este libro, fíjate con qué temas se mete el bueno de Víctor, qué groso, qué groso. Y bueno, como es un librazo increíble, por eso también lo traemos para acá, ¿no? Para convidarles algo que merezca no solo la pena, sino que valga la alegría. Y bueno, hasta aquí este resumen del libro, gente. Hoy de la mano de Viktor Frankl, ¿sí? Este librazo. El hombre en busca de sentido. Espero que les haya gustado, espero que les haya enriquecido, espero que se lleven algo de todo esto. Gente, un breve espacio, una pausa y ya volvemos.